Muy buenos días, como siempre, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo la hora que estén viendo un capítulo más de nuestro programa de La Mirada al Pacífico. Les damos la bienvenida, como siempre, a todos nuestros navegantes. Saludamos al equipo que está detrás de cámaras, saludamos desde aquí a Roberto, a Edgar, a Víctor. Y por cierto, también saludamos a quienes tengo aquí a un lado, Alfonso Alonso. Hola, maestro Marcelo. Y quiero presentarles hoy al arquitecto Silvio Prieto Martínez, director del Museo Histórico de Acapulco, Fuerte de San Diego. Porque hoy vamos a hablar sobre el fuerte, es decir, un poco la historia del fuerte, a qué se dedica el Museo Histórico de Acapulco, Fuerte de San Diego, cuál es su acervo, su vocación, por así decirlo, teniendo en cuenta de que somos instituciones muy cercanas, porque nosotros abordamos la historia marítima de Acapulco y del Pacífico, y en el fuerte se aborda la historia ya más general, los movimientos políticos, el movimiento revolucionario, etc. Nosotros estamos concentrados en la historia marítima. Entonces, dicho esto, creo que vamos a iniciar, ¿no, Alfonso? Sí. Yo quisiera iniciar esto con un pequeño relato, que es del episodio que da origen al Fuerte de San Diego. Este episodio se desarrolla el 4 de noviembre de 1587, al sur, en aguas al sur del Cabo San Lucas, cuando Thomas Cavendish, un corsario inglés, asalta a un barco de la ruta Acapulco-Manila, conocida por todos como Galeón de Manila o Nao de China, que venía de Filipinas hacia Acapulco en su viaje anual. Este barco se llamaba Nuestra Señora de Santa Ana. Entonces Cavendish, hay que señalar que los corsarios ingleses y holandeses fueron los que anduvieron merodeando por aquí, por el Pacífico. No es que en el Pacífico no se dio como en el Caribe o en el Golfo, que había corsarios y piratas franceses, ingleses, hasta españoles, hasta mexicanos, hubo corsarios mexicanos, hicimos un programa sobre eso. No, el Pacífico era más complicado de llegar hasta aquí, porque había que bajar, por ejemplo, de Europa, bajar todo el Atlántico hasta el Cabo de Hornos, o sea, hasta el final de América del Sur, y de ahí dar la vuelta para arriba y subir, porque el botín que buscaba era precisamente el barco de la ruta Acapulco-Manila, ya sea cuando venía cargado de mercancías, o cuando hacia aquí a Acapulco, o cuando regresaba de aquí a Filipinas cargado de plata, que era con lo que se pagaba la mercancía que venía de allá para acá. Entonces, Cavendish, a sabiendas que el barco que venía de Filipinas tenía que pasar por esa zona, se pone a esperarlo. Y si lo encuentra, lo ataca, pero resulta que el barco en el Santa Ana, el que comandaba el barco era un vasco, Tomás de Alzola, de estos vascos corriosos, duros, combativo, y este hombre arma a todos los que venían en el barco, que eran, los marineros, viajeros, comerciantes, algunos frailes, en fin, con palos y piedras, y le dan batalla a los ingleses, y a tal punto que rechazan 2 veces el ataque inglés, a pesar que aquello, por cierto, el Santa Ana no tenía artillería, no tenía cañones. Entonces con palos y piedras, y los logran rechazar en 2 asaltos, pero ya el tercero ya no pueden. Se rinden. Entonces Cavendish lo primero que hace, pues empieza a saquear las mercancías que venían en el barco, las empieza a llevarse en el barco, y mientras tanto ordena que bajen a todos los que venían en el barco a la playa, que estaba cercana, y todavía no está claro si fue en playas de la península de California, ahí por Cabo San Lucas, o del otro lado en costas de Sonora o de Sinaloa. Pero bueno, ahí los deja, concluye con el saqueo, se sigue llevando todo lo que había en el barco, lo incendia y se va. Sin embargo, y esto es un dato curioso, porque antes de irse les firmó un recibo por todo lo que se había llevado. La gente del Santa Ana
una vez que se va a Cavendish, bueno, logran regresar a duras penas en una lancha, en un bote de remos, ahí con muchas dificultades, y apagan el incendio que, para fortuna de ellos, no había prosperado, porque si hubiera prosperado no quedaba nada del barco, madera, tela, se va todo. Lo logran y con cobijas, con ropa, arman unas velas y tardan como 2 o 3 meses en llegar desde allá hasta acá, hasta Acapulco. Hay que tener en cuenta de que necesitaban llegar a Acapulco porque donde estaban no había nada. Estaba todo despoblado, entonces ¿qué iban a hacer ahí? No había posibilidad inclusive de sobrevivir. Entonces, bueno, llegan a Acapulco y ese año, al saberse, al conocerse esta noticia, bueno, hay una gran, ¿cómo les diría? Una gran indignación por parte de la corona española, pero no solo eso, la gran indignación, sino que ese año es un desastre para la economía tanto en Filipinas como en Nueva España, porque este se llevó todo. Y entonces viene una decisión que a la luz del tiempo, al pasar del tiempo, aparece lógica. Es decir, España decide de fortificar la ruta Acapulco-Manila. Y precisamente, para no hacerla tan larga, el resultado de esa decisión es el fuerte de San Diego. Porque ahí se decide a construir el fuerte y por eso estás tú ahí ahora. Gracias a un corsario inglés. Bueno, ahora, pero a lo que voy es que hay un contexto de todo esto. Es decir, esta fortificación está en un contexto que es el contexto de el sistema de fortificaciones de la costa del Pacífico americano por parte de la corona española. Esto comienza, el ataque de Cavendish es, como dije, en 1587, pero los planes de fortificación de la costa del Pacífico americano vienen desde 1580, cuando hay un primer intento de fortificación del estrecho de Magallanes, porque la corona quería impedir que precisamente no solo Cavendish, que pasó por ahí, sino 3 años antes, en 1584, otro pasó por ahí, Francis Drake. Entonces lo que quería la corona era obstruir el paso de estos corsarios, principalmente ingleses y también holandeses, fortificando las dos entradas, tanto la de entrada por el Atlántico como por el Pacífico. Entonces se diseñan 2 fortificaciones de tipo triangular, a diferencia del fuerte que es pentagonal, vamos a tener ocasión de hablar de eso, para el extremo del Atlántico y para el extremo del Pacífico, y se arma una gran expedición al mando de Pedro Sarmiento de Gamboa. Estamos hablando de alrededor como 1.700 personas, varios barcos, o sea, fue todo, porque la idea era llegar ahí a instalarse, porque no solo era construir la fortificación, también tenía que construir un pueblo, algo donde poder vivir. Llegan ahí, desembarcan, primero del lado del Atlántico, comienzan la construcción de una población ahí, inclusive hacen una pequeña como casa de gobierno, una capilla con madera, todo lo hacen de madera porque en ese lugar, en aquella época eran unos bosques enormes. Y así, Gamboa manda a uno de sus barcos del otro lado del estrecho a hacer lo mismo por la salida hacia el Pacífico. Ahí tienen algunos problemas porque no encuentran materiales de construcción, pero bueno, no la vamos a hacer. Esto fue un fracaso rotundo. A tal punto, esto sucede en 1580, que 7 años después, cuando Cavendish pasa por ahí, bautiza el lugar de la fortificación que iría a estar del lado del Atlántico como Puerto Hambre, porque todos se murieron de hambre, prácticamente todos. Quedaron unos muy pocos, quedaron 2 mujeres y unos pocos hombres, que él dijo, bueno, pues vénganse, se los llevó. Los rechazaron. ¿Por qué? Porque eran herejes, eran protestantes. Entonces no fuera así que les fueran a hacer daño. Bueno, ahí quedan. Este hombre sigue por el estrecho, llega al otro lado, hace lo mismo y ahí había 2 personas nada más. Y le dicen que no, porque su plan era llegar caminando a Buenos Aires. Era una caminata bastante larga. Desaparecen, nunca más se sabe de ellos. Entonces, este primer plan se desecha, pero no se desecha por este fracaso, sino también porque los ingleses y también los holandeses se empiezan a pasar ya no por el estrecho de Magallanes, sino por abajo, por el canal de Beagle o por el estrecho de Drake.
Entonces ya fortificar el estrecho Magallanes pues no tenía ningún sentido. Sin embargo, los planes continúan y se fortifican varios lugares importantes de la costa del Pacífico, entre otros, por ejemplo, la isla de Chiloé, al sur de Chile. Valdivia, también en Chile. Valparaíso, en Chile. El Callao, en el Perú, cerca de Lima. Y Panamá. Bueno, Panamá era importantísimo, fundamental fortificar esto desde el principio. ¿Por qué? Porque resulta que los cargamentos que salían del Virreinato del Perú no salían a España hacia abajo por el estrecho, por el Cabo de Hornos o el estrecho Magallanes y subir el Atlántico hacia Europa. No, salían del Perú y subían hacia Panamá. Y ahí cruzaban el oro, la plata, los productos que iban a salir para Europa, cruzando el istmo por tierra o por el río Chagres, que era navegable. Bueno, parte del río Chagres se utilizó después, mucho tiempo después, como para el canal de Panamá, ¿no? Entonces, y ahí se reunían, por ejemplo, en Portobelo, toda esa mercancía, y ya venía lo que llamaban la flota de tierra firme, que venía de España, cargaba todo eso y se iban hacia La Habana. Y saliendo de La Habana, se juntaban con la flota de la Nueva España y se iban en convoy rumbo a España, cruzando el Atlántico, para evitar el problema del asunto de los piratas. Bueno, entonces la fortificación de Panamá fue muy importante, pero no logró detener, por ejemplo, el asalto de el que fue gobernador de Jamaica, se me escapó el nombre ahorita, pero ahorita nos acordamos, un famoso corsario pirata inglés. No lograron pararlo. Y el otro punto que se fortifica, pues es Acapulco. ¿Hornigold? ¿Cómo? ¿Hornigold? ¿Cuál? ¿Hornigold? No. No. Ahorita me acuerdo. Bueno, entonces a grandes rasgos este es el contexto en el cual aparece el fuerte de San Diego, que por cierto la edificación se termina en 1616. Vamos a ver una imagen. Hay un mapa de la bahía de Acapulco de 1615 hecho por René Cardona, un explorador de California, de las Californias. Y ahí en ese mapa es curioso porque se muestra, en primer lugar, hay un barco que está anclado aquí prácticamente, aquí enfrente donde estamos ahora nosotros, y que es el San Sebastián. Es un barco que hace un inglés, Will Adams, en Japón. Y con ese llega aquí a la Nueva España el primer embajador japonés, Hasekura, en 1615. Y aparte aparecen los dos barcos con los que en ese momento Cardona va a zarpar rumbo a California. Pero lo curioso de esto, y aparecen unas cuantas casitas, ¿no?, como el pueblo de Acapulco, y aparece el fuerte. Pero el fuerte aparece como una, ya lo van a ver, es como una estructura de piedra con una casita de 2 aguas arriba, con techo de palma, una cosa así. Es todo lo que aparece del fuerte. Esa es la primera, hasta donde sabemos, la primera imagen que tenemos del fuerte de San Diego en la cartografía de la bahía de Acapulco. Entonces, este es el inicio. Ahí aparece el fuerte. Por cierto, esto, bueno, lo vamos a hablar más adelante en cuanto a la estructura del fuerte. Ese no es el edificio actual. En la primera. Porque ese edificio, hay un temblor en 1776 y se daña muy fuerte, un gran daño, y se reconstruye y es el edificio actual, a donde está tu oficina, por cierto. Y que se termina en 1783. Y termino con una nota que poco mundo sabe. El fuerte de San Diego se llama así. Le ponen el nombre en honor a Diego Fernández de Córdoba, que era el virrey de la Nueva España en esa época. Pero cuando lo reconstruyen, cuando se termina la reconstrucción en 1783, le ponen el nombre de Fuerte de San Carlos, en honor de Carlos III, que era el rey de España, pero nadie le hizo caso. Y hasta el día de hoy seguimos yendo al Fuerte de San Diego. Pero en realidad fue el Fuerte de San Carlos. Bueno, eso así como una pequeña entrada. Y de que es de uno de los pocos recintos, ¿no?, coloniales que son museos. Ah, eso es muy importante. No, bueno, lo mencionó creo que en el capítulo pasado, ¿no? Sí, bueno, claro, sí, por cierto, en el caso de los museos en Guerrero, solo hay 2 museos que ocupan edificios coloniales. Uno es el Fuerte de San Diego y el otro es el Museo de Arte Sacro Virreinal Casa Humboldt en Tasco. Esos son, que ese es del 18, ese edificio. Entonces son los 2 únicos que hay, museos en edificios coloniales. Entonces, dicho esto,
pues pasaríamos a... No, sí, bueno, ese es el contexto, ¿no? Del fuerte de San Diego y básicamente una historia resumida. Sí, por supuesto. En realidad, lo que queremos mostrar aquí, o el propósito de este programa, es ver dónde está el fuerte hoy, ¿no? Porque, bueno, para los que no son de México, pues el INAH, ¿no? El Instituto Nacional de Antropología e Historia, es la institución que rige, ¿no? La cultura o el devenir cultural en el país, ¿no? Es una institución ya de 1938, sí, ya casi cumple 100 años. Y vamos, el fuerte está inscrito, ¿no? Dentro del INAH. Y pues es el museo más importante de todo el estado. Así ¿no? es. Yo me atrevería a afirmar que el Fuerte de San Diego es el museo más importante de todo el estado. Y por lo tanto, lo que le acontece al fuerte, pues impacta de manera social en la vida pues, cultural, tanto de Acapulco como del estado de Guerrero. Es un referente, vamos, ¿no? Y es lo que queremos mostrar, ¿no? O es lo que queremos hablar. ¿Cuál es su vinculación social? ¿Dónde está hoy? ¿Qué se hace, no? ¿Cuáles son los retos? O en cierta medida, los propósitos, ¿no? De su existencia. Sí. Pues entonces... Sí, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad es que tener estos foros para hablar sobre temas tan importantes y sobre todo ponderar la valía del Fuerte de San Diego en relación con el tejido social, no solamente de Acapulco, sino Sí, claro. a nivel internacional, pues por supuesto que es algo que hay que agradecer. Además, pues una disculpa porque No sé por qué. esto lo aplazamos un poquito, porque pues esto tendríamos que haberlo terminado el día de ayer, pero bueno, lo hicimos hoy por razones de tiempo. Y además pues quiero hacer mención de algo que al menos para mí es sumamente importante, porque me precio de ser amigo de Marcelo y ayer fue su cumpleaños, un día especial, sí. y entonces quiero aprovechar para externar una sentida felicitación. Gracias. Por este hecho que es, repito, para mí de suma importancia. Pues que sean muchos años y te conserves. Gracias. Muchísimos años más. Vamos a hacer el esfuerzo. Sí, hermano. Pues efectivamente, tal como lo ha relatado Marcelo y como lo complementa Alfonso, pues el fuerte, voy a partir de decirles lo que en algún momento, cuando yo recién llegaba al fuerte, me dijo un superior, porque en aquel momento recordarán que no estábamos pues en toda la mejor condición para atender a nadie. Estaba cerrado, ¿no? Sí, sí, pues primero Otis, luego yo, pero bueno, Otis nos dejó boca abajo y pues no teníamos condición para atender a nadie prácticamente. Sin embargo, bueno, el pueblo de Acapulco, fiel a su costumbre, pues no da un paso atrás más que para encarrerarse, y así lo hicimos. Así es. Pudimos empezar a trabajar. Recordarán que hubo una primera embarcación que llegó a visitarnos en aquel momento. Tenía proyectado hacerlo en diciembre, pero finalmente lo hizo en enero del 2024. Y para entonces la preocupación de muchos en el afán de reactivar la economía del pueblo acapulqueño, pues era la idea de tener una oferta no solo cultural, que en ese momento era muy poca, más que la cultura de la resiliencia y de la fortaleza. Y nos hicieron una solicitud que a mí no me pareció descabellada, porque era el momento crítico, en el sentido de exentar el pago o hacerlo disminuir. Entonces yo pues, obviamente tuve que consultarlo y me dijeron, el monumento por sí solo vale la pena el importe del pago. Sin embargo, o sea, de manera sensible, nuestro director de aquel momento, el antropólogo Diego Prieto, de manera muy empática, muy comprometida con Acapulco, dijo, pero en tal caso hay que ayudar a la economía de Acapulco y vamos a exentar el pago y que recorran el monumento y demás. Pero en ese momento, dicho esto, yo tuve que rebobinar un poco y decir, efectivamente, o sea,
El fuerte se convierte en museo a partir de hacer ciertos acomodos en los que interviene el Estado, el municipio, la sociedad y el instituto, y se convierte en museo, pero previo a eso ya tenía un valor establecido por todo lo que, por toda la historia, digamos, ¿no? Que tiene detrás. O sea, estamos hablando de 250 años, un poco menos, de historia de su construcción, ¿no? Desde los inicios del Fuerte San Diego. Yo siempre me hago una pregunta: ¿qué ocurre paralelamente a esto? Tú tienes muy clara toda esta parte de la historia, como derivado de este primer ataque a una embarcación y el secuestro del cargamento y demás, efectivamente pues viene la preocupación de hacer las fortificaciones. Esto es en forma paralela, ¿no? Mientras aquí teníamos el interés por florecer como un pueblo, como un lugar en donde se recibían estas embarcaciones y para las que se hacía una fiesta año con año. ¿Cómo no? Entonces, pues decía yo, de manera paralela ocurren muchas cosas. Y he platicado con gente como Manuel Ruz o el arquitecto Jorge Loizaga, que son gente que conocen la historia del fuerte, y alguna vez les preguntaba por qué dentro del fuerte, dentro de las cosas que hacemos para el fuerte, no hablamos más allá de ese valor histórico que tiene, porque hay muchos aspectos que son importantes para otras disciplinas, por ejemplo, para la arquitectura, ¿no? Cómo se emplazó ese monumento, a qué obedece que esté dispuesto de cierta manera, cómo es que se concibe. En aquel momento hacer un edificio como ese, en el que los adelantos tecnológicos no nos ponían en la circunstancia de que podemos hacerlo ahora, pues porque tenemos el acero y porque tenemos materiales de refuerzo, otros aligerados, ¿no? Que estructuralmente nos dan otras posibilidades. En aquel momento era ingeniería pura, era hacer las cosas con cálculos matemáticos exactos, de manera que pues una construcción como esta pudiera tener la estabilidad suficiente como para permanecer todo el tiempo que ha permanecido. Les platico que la primera construcción, que efectivamente, porque esta, la que ven ahora, pues no es la primera. No, claro. La primera es la de 1615. Y desde la existencia de esa fortaleza ya existían observaciones sobre especialistas. Uno de ellos, Constanzó, claro, fue quien hizo un diagnóstico sobre el fuerte de San Diego, y él detectó que el fuerte tenía una serie de fallas que a la postre podían generar la no permanencia estructuralmente hablando, en la estabilidad necesaria. Y como fue, como bien dices, en 1778 el temblor. El 76, en el 78 se inicia la construcción. El 76 se hacen igual un dictamen. De todo esto tenía que pasar por la supervisión claro, de los digamos, los arquitectos de la corona, los ingenieros. La ingeniería de la corona era el reducto que había que pasar para que tú llevaras un proyecto. Se lo revisaban y a detalle. Entonces, el proyecto original para este fuerte actual, igual, el mismo Constanzó decía que tenía inconsistencias en cuanto a los ángulos para su construcción, y efectivamente cuando se lo dan a Ramón Panón, él lo revisa y hace modificaciones de tal suerte que deja un pentágono regular. Así es. Y con una condición de estabilidad estructural, pues que a la fecha nos permite tener ese monumento, y ha habido sismos importantes en los que el fuerte, pues, ahí se ha mantenido. Pues no, la concepción del fuerte
lleva inclusive la pretensión de ser un búnker antibombas. O sea, sí. Así está catalogado, sí. Un búnker antibombas. Cuando pasa esto del Otis, hacemos un reporte y un levantamiento, como dijera Gloria Trevi, del recuento de los daños. y pues resulta que todo lo adosado al fuerte era lo que se había destruido. La estructura original del fuerte, ahí está. Por esta razón, el fuerte es hoy día no solamente ese monumento del que muchos hablamos, a veces de manera muy simple, sin hacer honor a lo que realmente es, pues ese monumento tiene condiciones, pero fue gracias a esa revisión en el aspecto de la ingeniería, de la arquitectura, que por supuesto tiene influencia de genios del tiempo, como Vitruvio. Entonces, no es un elemento hecho al azar. No, exactamente, a eso iba. Perdón, pero un pequeño paréntesis. No fue una cosa improvisada, porque esto viene... ¿De dónde viene la estructura pentagonal del fuerte? Pues de la doctrina para la defensa militar de los ingenieros militares españoles del siglo XVI, especialmente Cristóbal de Rojas, que decía, a grandes rasgos, que decía que la forma pentagonal con los torreones o los caballeros, ¿no? En cada esquina, era la forma más adecuada para repeler al enemigo, porque te daba diferentes frentes desde donde responderle al enemigo, ¿no? Quien hace el primer edificio del fuerte es Adrián Booth, que por cierto él también tenía esta idea de que fuera un pentágono regular, pero pues no le salió muy bien, porque no, como bien dices, hubo problemas ahí y finalmente se acabó. Es que actualmente los arquitectos, digamos, nuevos, o somos creados, formados con disciplinas que tienen que ver con conceptos, con estas formas de construir, pero por supuesto que estamos más enfilados ya a ver lo contemporáneo, claro. Hacer construcciones que vayan acorde a los tiempos. Sí, es otra idea. Pero sin embargo, una cosa, Silvio, bien importante, Alfonso también. Esta idea de la defensa, el pentágono, la forma pentagonal para la defensa, existe hasta hoy. Ahí está el Pentágono en Washington. Les voy a... O sea, ese edificio tiene el mismo, se construye de esa manera con ese concepto. Claro, ahí no tienen cañones como tienes tú en el fuerte. Es correcto. Ahora son misiles y bombas. Por eso, sí, de hecho, les estaba por decir, le voy a solicitar autorización a Manuel Ruz, porque él me compartió un material que ojalá y se diera la posibilidad de que en algún momento lo publique, porque es una información muy puntual, muy detallada, precisamente del fuerte de San Diego, de cómo se construye, por qué se emplaza ahí. Lo primero es que los ingenieros de la Corte Real lo que decían es: tenemos que ver costos, tenemos que ver tiempos y tenemos que ver lo más importante, que sea inexpugnable, que el tiempo y el costo que se invierte en eso dé la funcionalidad para lo que se concibe. Oye, eso es cierto, se me había olvidado, ¿no? Que el fuerte de San Diego es de las pocas de defensa que son o fueron inexpugnables. Así es. Nunca fue tomado. No, solamente una vez. Por Morelos. Por Morelos. Era el tramposo ese, ¿no? Y no lo toma en una acción militar. Sí, no. No, lo toma a raíz, como todos sabemos, de que le corta los suministros al fuerte que llegaban, entre otros lugares de San Blas, a La Roqueta. Cuando Galeana toma La Roqueta, ¡pac!, se acorta esa vía y ahí el fuerte tiene que y incendia las casas. Se vio hábil Morelos. Les decía, la cuestión del emplazamiento, por ejemplo, del fuerte de San Diego, si ustedes ven... y les decía que le voy a pedir por favor a Manuel si podemos compartir algunas imágenes de esta publicación que él
tiene, que este escrito que es inédito, no lo conocen muchos, para que podamos observar cómo el emplazamiento o la idea desde el principio era que de las 5 puntas de este pentágono, en el primero irregular y en el segundo ya regular, sí. Pero ambos están ubicados de la misma manera. 3 puntas están orientadas hacia el mar, claro, y 3 puntas, claro, hacia el fondo, hacia el interior, hacia tierra. Claro. Esa es una razón netamente defensiva, esa notificación. Claro, defensiva. es más, eso que dices ilustra una cosa para mí muy clara. Es decir, el fuerte es concebido como una fortaleza para la defensa costera. Por eso tiene lo que tú acabas de señalar. Claro, eso se perdió cuando la época del general Cárdenas se hace la costera y el muelle que tenemos aquí enfrente, entonces el fuerte ya queda adentro de la traza urbana y por lo tanto se pierde esa característica de defensa costera porque estaba al borde del mar. Sí, de hecho hay una parte por ahí, no recuerdo el texto donde he leído, pero hay una parte que habla de que uno de los baluartes prácticamente desembocaba en el acantilado, ¿sí? en la cornisa, en el acantilado de lo que eran en ese momento los límites de esa porción territorial donde se asienta el fuerte. Y bueno, partiendo de esa parte, lo primero era encontrar el lugar, porque esa también era otro requisito indispensable de estas fortificaciones, porque había fortificaciones que estaban construidas en promontorios, como en este caso, donde su condición natural, porque era como una defensa natural, y hay otras que son inducidas, los que se construyen en medio de zonas lacustres o circundados por agua, y si no, las inducidas era crear los fosos y luego inundarlos con las aguas cercanas. Sí. Es decir, era toda una serie de mecanismos que hicieran lo más complicado posible a cualquier invasor, claro, el acceso al fuerte de San Diego, o las fortificaciones militares en este caso. Entonces, bueno, pero no es todo esa parte, esa es la parte que podemos observar claramente a partir de ver una ilustración o porque se los estamos platicando ahora. Pero además el fuerte San Diego se convierte en una suerte de laboratorio por los aspectos, por la búsqueda de métodos y formas constructivas que le den la posibilidad de tener esa durabilidad que hasta la fecha conserva. Y bueno, se habla inclusive que muchos de los aglomerantes eran a base de huevos de gallina, sí, de huevos de tortuga, de baba de nopal, del mucílago del nopal. En fin, pues el fuerte está construido a base de piedra de la región, tabique construido que se tenía que hacer en cierto tiempo, porque de otra manera la condición, la característica del tabique mermaba, se rompía, se agrietaba, claro. Y entonces era posible que hubiera falla. Y decíamos hace un momento, dado que hay elementos estructurales que resuelven, porque esa forma de construir sin ningún elemento acero, demás, eran más que cruces de muros, piedra. Esto iba desde la base de sustentación, como eran bases de sustentación con una base muy amplia, claro, que va cerrando hacia arriba, haciendo el escarpio que sube por los muros ya del interior de los espacios, de las salas en este caso, llega hasta las bóvedas. Las bóvedas, por supuesto, son de cañón. Bóvedas de cañón, ¿no? De cañón. Y esas son construidas a base de tabique, ¿no?
Y no se caía. En esos casos, pues no, hermano, porque los empujes venían trabados. Los ¿no? empujes, sí. Bueno, el asunto es de la construcción de la bóveda, que eso es esta cuestión artesanal que hasta la fecha existe en nuestro país. Pero una vez que logras generar este arco, ¿no?, que es el que descarga los empujes del terrado y luego la losa, el peso, que además déjame decirte que no es cualquier peso. No. Después de la bóveda, los terrados para llegar a la parte de lo que hoy día es el adarve, tienen por lo menos 1,20 m. O sea, entonces no es cualquier peso. Y ese peso se traslada a la bóveda, el empuje va hacia los muros hasta descargarse en los cimientos. Claro. El mamposteado de estas piedras es de una manera tan exquisita, tan especializada, que por supuesto que no ha permitido la desconsolidación de estos elementos estructurales de ese tiempo. Sí, claro. Entonces, esta es la parte que yo siempre he querido platicar, y por supuesto que en el fuerte tenemos la preocupación de que en la sala introductoria por lo pronto debiera de haber más elementos, y para esto hemos platicado con diferentes académicos, algunas universidades, para que nos ayuden en la fabricación de algunas maquetas. Por ejemplo, súper interesantísimo sería tener la primera maqueta del primer fuerte. Claro. Y además los primeros acercamientos a eso que acaba de decir hace un momento, los primeros acercamientos a la primera fortificación. Claro. Porque hay quienes aseguran que la fortificación no era precisamente todo lo perfecta que la vemos ahorita, ¿no? Sino que algunos dicen que inclusive eran como parapetos que tenían que ver con este sistema defensivo de lanzas con puntas y piedras y demás. Sí. De eso debo aclarar que no tengo todavía un antecedente en el que me pueda yo confiar. Fíjate que eso que mencionas es bien interesante, porque, por ejemplo, en esta ilustración que yo hago, que mencioné hace un momento, la de René Cardona, que aparece una muralla, bueno, ahí está la imagen, y arriba una casita, a 2 aguas, ¿no? Con techo a 2 aguas. Pero ahí nos preguntamos si realmente esto era la imagen del fuerte, o bien esta imagen era una especie de código que se utilizaba en los mapas, por ejemplo, para presentar las ciudades condales, los pueblos más diferentes. Como los códices, algo simbólico. Sí, o sea, se llegaba a una figura tipo, ¿no? Ajá. Que designaba fortaleza. No importaba que fuera la fortaleza real, eso no, sino que era la figura de la fortaleza genérica, entonces la ponían y ahí había una fortaleza, según este mapa. Entonces, ahí existe un poco esta duda. Tenemos la anotación para la cartografía, nada más que es del siglo XVIII, para la cartografía española, en donde aparecen todos estos símbolos, ¿no? La anotación, por ejemplo, de camino o puente, ¿no? O sea, son dibujos muy, muy, muy específicos que, insisto, no tienen nada que ver con el puente, el camino o la fortaleza real. No, nada que ver. Es arbitrario. Uh-huh. ¿No? Sí, como el lenguaje. Es una forma de representación. Así es. Es solamente. Y era necesario conocer eso para poder leer el mapa, porque si no, no puedes, ¿no? Sí, estaban, y además para ellos, pues era como que algo muy sencillo, porque estaban acostumbrados. Pues claro, la forma de aprendizaje en ese momento así se los marcaba. Entonces, pues el fuerte tiene muchísimos aspectos que creo, decía yo hace un momento, que todavía tenemos que seguir trabajando para que más personas se enteren, pues no solamente de que el fuerte nace porque salvaguarda la nao, sino que el fuerte tiene una historia además. Sí, muy compleja. Desde su concepción. El fuerte es, por cierto, retomando lo que dice Alfonso, pues nunca tuvo la oportunidad de ser probado porque no hubo esa
vamos, un ataque directo en el que tuvieran que probar los cañones y demás, pero había como digamos, un código donde cuando se visualizaran las primeras velas de un barco, lo primero era un cañonazo para que los que estaban fuera del fuerte se recogieran al interior. Sí, de hecho, por eso en algunas ocasiones yo menciono al fuerte como una especie de arma de disuasión. Sí. O sea, sabían que estaba ahí y ya no se metían. No, pero además hay un plano que me compartió el arquitecto Francisco Cabrera, amigo también, muy participativo siempre en todo lo que tenga que ver con el fuerte y la arquitectura. Y él me compartió ese plano, y en ese plano vienen marcadas que además de que el fuerte estaba puesto en un lugar estratégico, porque les decía, en estas revisiones que se hacían para determinar qué tan conducente, qué tan acertado era hacer una fortificación, era que lo primero que se tenía que buscar era el sitio. El sitio debía de ser el indicado. Así es. El fuerte, por supuesto, que desde la perspectiva defensiva de ellos, está ubicado en el punto exacto. Claro. Porque en todo el resto digamos, del perímetro de la ensenada están dispuestas baterías estratégicamente. Y todavía existen algunas. Sí. Por ahí están algunas en algunos puntos de Acapulco, con las que si entrabas ahí, pues ya sabías lo que te iba a tocar. No, claro. Porque eso que dices es para mí un punto importante, creo que es muy cierto. Seguramente así lo veían ellos, porque entrar a esa ensenada, lo primero era encontrarte con las baterías que te iban a dar de todos los puntos y después pues los cañones del Fuerte San Diego. Sí, y por cierto, en ese tiempo la artillería de tierra era muy superior a la artillería naval, por cuestiones de peso. ¿Cuánto pesa un cañón de los que están en el fuerte, por ejemplo? Son varias toneladas. Como tonelada y media más o menos. Entonces, algunos, y a otros más grandes. Sí, entonces no podías tener un cañón de eso porque te ibas a ir al fondo con todo el cañón, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, claro, coincido plenamente contigo. Insisto en esto de la disuasión. Por ejemplo, en 1741-42, George Anson, un corsario inglés, que viene aquí buscando la nao de China, ¿no? Otra vez las mercancías o la plata, pero este hombre sabía que estaba el fuerte de San Diego. Y entonces, ¿qué hizo? Con 3 barcos, él venía de Inglaterra, vía Cabo de Hornos, ¿no? Y entonces, a alrededor de 20-30 millas náuticas de Acapulco, establece un semicírculo, esperando ahí a que saliera el barco que iba ese año rumbo a Filipinas. Iba a salir Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza. ¿Y por qué se puso a esa distancia? Porque astutamente dijo, bueno, es que debido a la curvatura de la Tierra no me van a ver, pero sí lo vieron. Y en ese año el Pilar no salió. Y entonces se empezó a quedar sin agua, sin comida, y se tuvo que ir a Filipinas. Fíjate que empata un dato con esto que acabas de decir, porque justo en 1783, cuando se termina, el 7 de julio de 1783, que se termina este fuerte, para ese entonces es que Hanson llega a intentar, pero además también se vieron mermados por esta circunstancia, ¿no? Que los alcanzaron a detectar, pero lo que se menciona de ese tiempo es que fue muy oportuno que el fuerte de San Diego, ya terminado, fuera en 1783, justo cuando este pirata intenta. Por eso digo, fue inexpugnable. Totalmente. Nunca ahora, bueno, todos los elementos que tiene, las cortinas, lo que son los muros externos del fuerte, tienen una razón para estar inclinadas. Este asunto de la puerta, que mucha gente pregunta porque luego la ven,
Y esa puerta funciona, sí, eso funciona, se levanta con esa cadena. Ese era un mecanismo en el que los que andaban, digamos, disgregados fuera del fuerte, porque algunos estaban acampados en el foso, pues cuando había una primera llamada de atención, cuando la hubiera, porque decíamos nunca la hubo, pues tenían que entrar y entonces se elevaba el puente y se cerraba. Claro. Se cerraba, ¿no? Y entonces, sí, tiene una historia muy rica el fuerte. Se habla, y este es un tema que alguna vez platiqué contigo, porque sí, he tenido siempre esa curiosidad y hoy día tengo un poco más de información. Se habla de que el fuerte sí tenía pasadizos y que hay en algunas partes, digamos, bibliografía que habla de eso, no hasta donde los mencionaban, que decían que era hasta la Quebrada, otro que podía ser hasta a donde está el Fortín Álvarez, sí, exacto. Sí, hablan de, por lo menos describen un pequeño recorrido que curiosamente sale por ahí, por donde actualmente es el edificio administrativo. Y hay por ahí, les decía, esta bibliografía donde describe que tenía algunas ventilas y demás, y que, o sea, que sí hubo esa parte, y que además yo como que salté en ese momento, dije, es que yo estaba casi seguro de que debía de tenerlos porque eran características de las fortificaciones. De las fortificaciones. Claro. Tenían esta particularidad. Entonces, pues es eso, hay leyendas, hay, en fin, muchísimas cosas de qué platicar. Y hay una cosa bien importante, ya viniéndonos un poco más cerca de nosotros, digamos, a nuestro tiempo. Pues el fuerte fue muchas cosas, entre otras la sede del Festival Internacional de Cine de la época de oro. Hay una imagen por ahí. En el 50, hay una imagen por ahí. Sí. Fue Plaza de Toros. Hasta ahí corrían toros, ahí adentro. Fue cuartel militar. Fue hospital, fue cárcel. Exacto, hasta que creo que con el gobernador Ruiz Massieu se funda el museo en el fuerte de San Diego. Yo tengo un dato. La biblioteca, la de la maestra Temis, estuvo en el fuerte también. También, mira, fíjate, eso no lo sabía. Sí. Yo tengo un dato que no estoy muy seguro, pero puede ser, ¿no? De que el fuerte se lo ofrecieron a uno de los hermanos Coronel, no sé si a Rafael o a Pedro Coronel, que fue un hombre que coleccionó una cantidad gigantesca de máscaras de todas las danzas en México. Decían que tenía en su casa allá en Zacatecas, que ya las paredes, ya no podía poner máscaras en la pared porque ya no tenía lugar, entonces algunas las tenía colgadas del techo y otras en montones, en el piso. Entonces había un caminito que iba de su cama al baño para poder ir entre las máscaras y luego al comedor. Yo no sé si se hace. Pero resulta que Coronel, cuando le hace esta oferta, le hace el gobierno del Estado, de hacer el Museo Nacional de la Máscara en el fuerte de San Diego, Coronel dice no. ¿Por qué? Porque la humedad va a deteriorar las máscaras. Es una idea, ¿no? Pero esto demuestra que el fuerte no siempre tuvo una vocación militar. Sí, eso es cierto. Si bien fue no sé si la palabra creo que no es la correcta, no siempre tuvo un destino militar. Si bien ese fue su origen, pero también fue utilizado para todo esto que acabamos de mencionar. Pues no sé si el propósito haya sido tener estas funciones como estas que les platico, que era la de acoger al pueblo cuando hubiera una emergencia. No sé si haya sido siempre esta su concepción o su idea, pero se dio. ¿Sí? Y eso a nosotros nos ha servido como un antecedente también para decir en algún momento que nos lo han preguntado o que tenemos que hablar de la vocación del fuerte, pues que a partir de que se hacen estos convenios de colaboración y el fuerte se erige como el depositario de una colección para convertirse en un museo, pues el fuerte empieza a cambiar su vida, su vida útil para el entorno. Y hoy día tratamos de mantener esta proyección. El fuerte
volviendo al punto de lo del huracán, cuando pasa esto, pues del fuerte llegaba gente a pedir agua porque había agua ahí. Sí, por la teníamos cisterna, agua, ¿no? de Claro. y solo ocupábamos la cisterna exterior, no la cisterna del fuerte. Porque Bien. la cisterna del fuerte, aunque estaba repleta de agua, resulta que se había descompuesto porque el agua que llegó con el viento traía algas o algo, Basura y basura cosas de demás. esas, sí, claro. Olía horrible, hermano. Olía feísimo. O sea, no la usamos como más que para lavarnos las manos. Para el baño y cosas Exacto, y así. para el baño, yo creo que como un mes. Y le echamos cloro y trajimos unos biólogos, unos químicos para que nos orientaran. Entonces el fuerte prestó ayuda a gente No. cercana, con agua, llegaban ahí a buscar señal porque era el único Sí, claro. donde había señal. Por supuesto, las instrucciones de nuestro director en ese momento fueron, el fuerte tiene que abrirse a la sociedad y tiene que mostrarse como eso, como lo que es, como un elemento de fortaleza, como un elemento de resiliencia, como un elemento, como un ícono, Sí, claro. como un ejemplo de eso, de Sí, fuerza. y un ícono que tan importante, no hay que olvidar que ahí llegaron personajes famosos como Humboldt. Ahí estuvo, Malaspina en 1790 y 90, creo que estuvo ahí. Era un punto de referencia obligado. Ahí, que tanto Malaspina como Humboldt, ¿qué hicieron? Tomaron lecturas para establecer con toda precisión la posición del fuerte en tanto latitud y longitud. Entonces tomaban lecturas de las estrellas, del cielo, etcétera, y establecían eso. Entonces ahí ya aparece esta otra connotación del fuerte de San Diego. No solo es la fortaleza militar, sino también un punto, como bien dices, donde confluyen diferentes prácticas científicas, recreativas, como el caso del Festival de Cine, que llegaba, decían que, yo no viví eso, pero decían que llegaba Brigitte Bardot, las estrellas, en helicóptero, ¿no? Tarzán. Sí, bueno, Müller, todos ellos ahí. Tarzán de los monos. Entonces eso muy, no sé, eso es una historia muy rica la del fuerte. Sí, y hay muchas cosas que te decía, todavía creo que hace falta investigar más. Hace algún tiempo que vino Roberto Junco, que él es arqueólogo marino, hablábamos de la orientación del fuerte precisamente, y él decía que él tenía la idea de que las puntas del fuerte apuntaban hacia puntos importantes geográficamente hablando. Y yo decía, oye, nunca había pensado en esa parte. Es que si te das cuenta, mira, y me empezó a explicar la orientación por el cielo y me dice, mira, aquella estrella está alineada a esto, y oye, sí es cierto, ¿no? Entonces hay mucha gente inquieta que pues están siempre investigando. Manuel Ruz es uno de esos, te digo, ese amigo siempre anda con la pila puesta buscando información y demás, y con él he tenido largas pláticas sobre estos temas, pues que además también es arquitecto y nos entendemos ahí en muchos aspectos. Entonces sí, tiene mucho de dónde agarrar. Hay compañeros en el fuerte que a la hora de dar la visita, pues por supuesto que ellos tienen que pegarse a un guión que tenemos ya marcado, pero algunos se han dado, han dedicado tiempo a colectar leyendas y cosas así, ¿no? Como eso de los túneles, como que si ahí colgaron o mataron a no sé cuánto. Sí, claro. Hay una parte de ejecución que también mi pregunta siempre ha sido, ¿y dónde quedaron? Porque en los relatos se menciona que fue en un punto muy cercano al fuerte, pero tampoco se sabe exactamente en qué punto. En fin, hay cosas como por ejemplo la enfermedad de Panón, cuando él está a cargo en la obra y de pronto se enferma
y algunos decían que era una maldición por algo atribuido, sí, no sé claro, qué, claro. y finalmente se repone y luego se vuelve a enfermar y al final se acaba yendo, ¿no? A mí hay una parte de las muchas interrogantes que aún tengo, porque quiero que sepan que pues no termina uno de aprender y hay muchas cosas que todavía tengo ahí como un pendiente, pero le he preguntado a muchos y en los relatos de quién construyó, porque sabemos quién proyectó, quién revisó, quién hizo correcciones, en qué se basó, cuáles eran los aspectos más importantes para el emplazamiento de una construcción como esa. Pero ¿quiénes construyeron? Porque yo estoy casi seguro que había ahí gente de la que traían en los barcos, negros, asiáticos, Sí. ¿no? Entonces, Sí. algunos me dicen, pues es que no siempre porque la mano de obra la traían de otro lado, venían acá, luego los nativos eran los que sí resistían el calor porque estaban más acostumbrados, aquellos luego hacían menos. Bueno, eso me justifica entonces, porque entonces sí es muy posible que la mano de obra haya sido completada con mucha de la gente que vino de otros lugares. Sí. Y ahí es donde algunos, si me están escuchando, a lo mejor van a decir, esa parte me interesa porque, pues ahora que estamos muy metidos en el asunto del reconocer pues la afrodescendencia y las demás etnias que se mezclan con la nuestra, pues esa parte también creo que es digna de mencionarse, ¿no? ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes metieron mano en eso? ¿No? Yo puse piedra ahí, yo hice cimiento, yo hice esto, ¿no? Sí, los trabajadores, pues. Sí, ¿quiénes eran? Sí, porque ¿estás de acuerdo que el reconocimiento lo construyó Marcelo Adano? No, sí, pero yo estaba muy cómodo en mi oficina. Pero el que hizo todo fue Alfonso, porque él es el que anduvo acomodando las piedras y de eso muy poco se sabe. Y no, casi nunca se sabe. Esa parte, creo que son Creo que hay un texto, pero se me escapa, sobre los oficios en la Nueva España. Sí, los maestros canteros. Alguna vez se lo di, pero no me acuerdo bien. Es mujer, es una mujer quien escribe. Sí. Yo quisiera, porque, a ver, bueno, conversando antes del programa estuvimos hablando con Alfonso y yo quisiera que Alfonso delineara un poco esta idea de ¿qué es el fuerte hoy? O sea, ¿qué esperamos del fuerte? ¿Cuál es la perspectiva, no? No sé, por ese lado. Sí, ¿no? Pues cómo se ve, ¿no? Cómo se ve ahora. Yo recuerdo que cuando regresé a Acapulco, poco tiempo después cerró el Parque Papagayo y cerró el Fuerte de San Diego en el 2020. Y así se la pasaron, pues no sé, 2 años, 3, no sé seguro bien. Sí. Entonces, pues ha sido toda una etapa, bueno, al menos creo que desde la pandemia, el huracán, ¿no? Otis, luego John, vamos, ha resistido, sí, pero a lo que voy, el recinto cultural como tal ya se abrió, ¿no? De nuevo al público, ya se reinauguraron las salas, ¿no? De hecho, el maestro Marcelo sale también ahí en una letrita, pero a lo que voy, ¿cómo se mira? ¿Qué es lo que dice la gente cuando va? ¿Cuántas personas van? ¿No? Al año, si tiene esa cifra o no, ¿de dónde son? ¿Son estudiantes? ¿No? ¿Son locales? ¿Son extranjeros? Porque también se tiene esta idea de que la gente de Acapulco no visita los museos, ¿no? Vamos, ¿dónde está parado? Sí. Sí, fíjate que qué importante es todo lo que dices, porque posiblemente nosotros desde el marasmo en el que vivimos al interior del fuerte y sus actividades, pues hay cosas que se pasan desapercibidas. Y hasta que no hay alguien que te recuerda, pero pasó esto, hiciste esto, sí es cierto, ¿no? Me pasa con mis compañeros, hace poco hubo un recuento acerca de las actividades que hemos tenido desde el 23 hasta la fecha. Y yo mismo me sorprendí, dije, todo esto hemos hecho. Porque efectivamente, como bien lo dices, primero fue el asunto de la pandemia. En marzo de
2020, el 23 de marzo del 2020, nos piden retirarnos de las instalaciones por seguridad para todos los trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, fue una medida que obedecía a la alta tasa de mortalidad que generó este fenómeno. Y bueno, pues nos tuvimos que ir. En el caso particular del fuerte, para ese entonces ya venía arrastrando problemas con el asunto de la climatización. Y de manera paralela o simultánea, estos problemas con la climatización empezaron a generar algunas humedades y desprendimientos dentro de, hecho que ponía en riesgo el acervo que está contenido ahí. Entonces, esta parte es importante platicarla porque sí nos llevamos críticas a veces un poco tanto crudas. Algunos decían, ya pónganse a trabajar, bola de... ¿no? Y yo decía, pues sí y no, porque tenemos razones para no estar o hay circunstancias que el público no conoce, que el pueblo no conoce, y entonces de manera pues muy ligera se hacen comentarios, ¿no? que creo yo que no corresponden, pero bueno, nuestro trabajo no es precisamente ponernos a confrontarnos con nadie, sino es demostrar con hechos. Y bueno, se hicieron una serie de intervenciones al interior de las salas, se empezaron a cerrar salas de una en una, hasta que el fuerte prácticamente estaba cerrado creo que tenía 2 o 3 salas abiertas. Se viene Otis. Bueno, para esto, cuando se regresa en el 2022 a retomar las actividades, pues lo primero en lo que se encuentra todo el personal que llega, pues que el fuerte está, como era de esperarse, pues en una condición bastante crítica. Y entonces se hace una intervención por parte del instituto y se retiran los aplanados con el fin de airear los muros y de sacar un poco la humedad y posteriormente hacer el reintegro de todos estos aplanados. Eso ha llevado mucho tiempo, por supuesto que ha metido al fuerte en circunstancias que para disfrute del público, pues de las colecciones y del mismo edificio, pues no era o no es precisamente el más indicado. Entonces hemos venido batallando después de lo de Otis, porque Otis viene y nos golpea, no en la forma que golpeó a todo el resto de Acapulco, que mucha gente quedó prácticamente sin nada. Pues nosotros también nos tocó una parte, pero pues desde ahí empezamos como les decía hace un momento, a trabajar, a empezar a reactivar cosas. Había sistemas que ya se habían caído, había cosas que no funcionaban. Y se empieza a hacer el mantenimiento, así como lo escuchan, de una por una. Sí. Mis compañeros en el fuerte nunca se echaron para atrás, les decía a ellos, se echan para atrás solo para encarrerarse. Y empezamos a tomar una por una, sala por sala, hasta que abrimos el total de las salas. Para febrero del 24, casi inmediatamente de que había salido el fuerte, tuvimos las primeras exposiciones. Y en febrero hicimos el Festival de la Nao, del 4 al 7 de febrero, del 24, casi de manera inmediata. Entonces, para mí nunca es suficiente. Tengo ese pequeño defecto, que para mí nunca es suficiente lo que hago, lo que hacemos. A veces eso me complica porque pues siempre me estoy presionando por hacer un poco más. Y bueno, empezamos a hacer muchas cosas. Nos apoya el instituto, por supuesto, nuestra institución, nos apoya la UNESCO. Hay otros actores que también intervienen. En ese momento era Arturo Martínez
Núñez, el director. Él acerca gente, empezamos a dar movilidad, a empezar a echar a andar los engranes, de tal suerte que hoy día pues estamos abiertos casi en la totalidad. Digo casi porque tenemos una sala en donde desde entonces recogimos acervo que no se iba a ocupar en salas por la reestructuración que se hizo en el 24, y la hemos recogido y guardado en un depósito, y otras partes están ahí. Entonces esa sala en breve tenemos pensado ya ocupar lo que hemos destinado ahora como un depósito de colecciones, que tampoco había. Las colecciones estaban dispersas en diferentes puntos del museo. Hoy día ya tenemos un depósito, un espacio que ya existía, pero que lo adecuamos para eso. Y ahí vamos a meter todo. En fin, estamos en un proceso constante de reordenamiento, porque un museo es eso. Un museo debe tener movilidad, debe tener variantes, debe tener actividades. Hay cosas que nos limitan porque tenemos poco personal. En el área educativa solamente tenemos dos asesores, un asesor y un divulgador. Tenemos en el área de museografía gente que por cuestiones de salud está un poco mermada. Pero insisto, esto no ha detenido. Seguimos, nos apoyamos con las escuelas, servicio social, prácticas profesionales. Estamos por integrarnos a Jóvenes Construyendo el Futuro. En fin, hay que buscarle. Llega la UAGRO, llegan algunas otras asociaciones, instituciones que por fortuna tienen también ánimo de hacer cosas, y pues hemos promovido exposiciones. Estamos, por supuesto, en el proceso de hacer cambios. Hoy, antes de venir para acá, les decía, estamos trabajando en un proyecto de iluminación que tiene que ver con la iluminación de la Darbe, con la iluminación interior del fuerte. Vamos a cambiar todas las luminarias del fuerte, interiores, me refiero a las que auxilian las colecciones. Vamos a tener un sendero que viene del Parque de la Reina hacia el recorrido perimetral del fuerte, para accesar al fuerte, y pues es una enfatizando esa entrada con luminarias solares de presencia, para que cuando entres se vayan encendiendo. Hay un sistema de iluminación que vamos a cambiar, que es el que está de manera perimetral, con unas lámparas que presumimos son de mejor calidad. Esto nos va a dar la posibilidad de iluminar el fuerte cuando haya eventos importantes de carácter nacional e inclusive internacional. Por ejemplo, iluminamos cuando es el Día Internacional del Cáncer, las fiestas patrias, claro, el Día Internacional de la Mujer, el Día del Autismo, el 2 de abril, en fin, sí. Lo que tenemos, recientemente tuvimos con una asociación de cáncer, AMAC me parece que se llama, que hicieron ahí un pequeño homenaje, y las luces se cambiaron a color amarillo durante todo el mes. Hoy terminamos para hacer un acto simbólico en honor de todos los niños sobrevivientes al cáncer. Entonces, en eso estamos. Vamos como ahorita, a programas como estos, vamos a las estaciones de radio, promovemos al fuerte. La idea es hacer un stock de talleres, tener talleres que promuevan o que vayan dirigidos a esta gente que tú dices que poco va, que efectivamente así es. Hay un maestro que me confesó, yo vivo aquí y nunca había venido. Entonces, queremos que sepan que en el fuerte siempre estamos preocupados por producir cosas en el fuerte y en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, porque nuestros compañeros también de Red de Museos y de Educación INA
pues siempre están produciendo cosas y nosotros pues no nos podemos quedar atrás, menos ahora que todo esto que les platico que viene pues promovido por las instituciones de orden federal, por orden de instrucción directa de la Presidenta de la República en la reactivación económica a través del turismo. Y nosotros, ¿cómo vamos a quedar en medio de todo? Sí. Tú, yo, Diana, nuestros museos. Tenemos que volver a plantear oferta que el público que viene de otros lados diga, yo voy al Fuerte porque ahí organizan un evento los domingos que se pone divertido, sí. Pero que además tiene que ver con nuestras actividades sustantivas. Estamos ahorita también promoviendo el asunto de la accesibilidad, la inclusión. Esto viene por Banamex, a través de la Procuración de Fondos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de nuestra compañera Noemí Cortés y Paola, que ha sido de gran ayuda para esto. Y la primera etapa que vamos a hacer, porque entramos un poquito tarde, pero la primera etapa es que vamos a tener rampas en las salas donde hay obstáculos para que una silla de ruedas, por ejemplo, que al auditorio puedas llegar en silla de ruedas y tú solo te puedas subir y entrar a la sala. Vamos a quitar de la parte del frente del auditorio un par de filas para que esas queden destinadas exclusivamente para las personas con silla de ruedas que tengan ese lugar preferente. Ahí vamos a adecuar los sanitarios porque tenemos problemas con los sanitarios, los espacios son muy reducidos, no tienen los pasamanos y los barandales para... Hay una adecuación a los lavamanos también para que la silla de rueda pueda entrar y que con comodidad se laven la mano. En fin, hay una preocupación constante, repito, no solo del Fuerte, de la institución en general. Esto que dices me viene como se dice, como anillo al dedo, porque no sé cómo andamos de tiempo. No. ¿Todavía bien? Sí. Porque en varias ocasiones, con tu antecesor en la dirección del Fuerte, con Víctor Hugo Jasso, hablamos de una cuestión que decía Víctor Hugo, tenemos que romper esto, pero el asunto era cómo. ¿Por qué? Porque resulta que se hacían las exposiciones, estoy hablando de antes de la pandemia, tiempo atrás, ¿no? Pero se hacían las exposiciones, entonces se hacía la inauguración y todo, pero resultó que se hizo la exposición 1, pasados 2-3 meses, la exposición 2 y luego la exposición 3, etcétera. Pero resulta que siempre iba la misma gente. Sí. Entonces, ya inclusive decíamos que estábamos un poco aburridos pues, de encontrarnos siempre los mismos, ¿no? No era exactamente así, pero sí había un núcleo que era el que seguía los seguidores del Fuerte, pero no pasaba de ahí. Sí. Uno de los, no sé si creo que estamos de acuerdo en eso, es decir, uno de los, más bien, todo lo que tú has apuntado va, yo creo, se constituye en torno a una actividad que a mí me parece fundamental de todos los museos, que es la formación de públicos. Porque es bien fácil decir, la gente no va a los museos, sí, pero ¿la formaste para ir a los museos? Sí, ¿saben lo que hay en el museo? Es complejo, pues. Es que es una culpa compartida, Marcelo. Sí, es complejo, no es sencillo esto. Pero es una constante que aparecía y que recuerdo que nos rompíamos la cabeza según esto para decir, ¿cómo romper esto? ¿Cómo salir de esta especie de círculo vicioso, ¿no? Mira, una vez un comentario, lo comparto con un comentario acerca de qué público te visita ciertos días y a ciertas horas. Ya. Y particularmente refiriéndonos al público con alguna discapacidad, principalmente de movilidad. Entonces, en algún momento una pregunta, ¿y qué tantos? Oye, y si planteamos el asunto de un salvaescaleras para que la gente con problemas de movilidad pueda accesar, no, nosotros no tenemos público con ese público no nos visita. Por supuesto que no, porque les decía yo a mis compañeros si saben pasar, pues no, exacto. Pues sí. Entonces no puedes decir, pues yo puse una exposición
y pues vinieron los mismos o nadie vino, pero pues yo la puse, no, algo no está bien. Algo falla. Aquí es como cuando todo el grupo reprueba. ¿Quién está mal, el grupo o el maestro? Sí, que el maestro dice, no, es que son una bola de burros. Sí, son burros porque no le enseñaste nada. Entonces creo que hay muchas cosas que se tienen que combinar en las actividades, en la operatividad de un museo. Como es el caso nuestro, pues tenemos que hacer actividades que atraigan de entrada por alguna razón. ¿Cómo te hacen en los tacos? Te ponen a las 5 de la tarde, y eso lo recuerdo con un taquero en la estación Colegio Militar de la Ciudad de México. A las 5 de la tarde, religiosamente, olía a tacos como a 3 cuadras. Tacos al pastor. Él estaba preparando su escenario y en ese momento te llegaba y decía, voy a comerme unos tacos. Él ya había preparado el camino para la llegada de sus clientes. Pues nosotros es igual. Nosotros tenemos la parte importantísima, la difusión. Pues tienes que ocupar tiempo en la difusión. La difusión sencilla, digerible, concreta. Es esto. Hacer mucho énfasis en quienes nos visitan, porque eso también, caray, va a estar fulano. El día que dijimos que iba a estar Roberto Juncos, varios me hablaron para preguntarme, claro, ¿va a venir el biólogo? Sí, él va a venir. Ahora, también esto tiene otra vertiente, Silvio. Por ejemplo, tanto el Fuerte de San Diego como el Museo Naval, en general, todos los que estamos aquí, no hay una sola señal en la ciudad de Acapulco que diga Fuerte de San Diego para allá, Museo Naval para acá. No hay nada. Bueno, yo ya la puse de allá adentro. Sí, yo lo sé. No, pero me refiero en la ciudad. Es decir, en la señalectica urbana no existimos. Sí. Ya lo planteamos. Sí, nosotros igual, con este proyecto de Fonatur. Fíjate que ahora que cuando estuvo aquí Marina Núñez Vespaloa, esa mujer de verdad que es un torbellino, rápidamente, a ver esto, ¿qué onda con la señalética? Sí, es cierto, la señalética debe venir desde la diana, pues desde que entras y dónde está el fuerte, dónde está el naval. Yo diría hasta desde la entrada de Acapulco, o sea, sí. ¿cómo? Hay gente que anda movida en esto, te digo, Marina, que pues por todas sus ocupaciones se tiene que regresar a sus oficinas. Pero cuando anda acá viene y Sebastián, que ahora lo tenemos aquí de Fonatur, que es quien está promoviendo algunas cosas y quien, por cierto, esta calle privada, cerrada le dice allá, sí. La van a rehabilitar, van a poner pues, nuevos botes de basura, más funcionales, menos iluminación, por supuesto. Noche, sí. Va a haber el cuidado para los terrenos. Plantean también que no sea un estacionamiento público, sino que sea un área para que la gente pueda circular. En fin, se vuelve el plan de las noches, de lo que eran noches de verano en julio y agosto. Ajá. Ahora lo vamos a hacer en diciembre, 4 sábados de diciembre. Qué bueno. Espero que para ese tiempo no nos llueva. Y parece que lo están retomando para hacerlo en ese tiempo, pues vamos a estar involucrados, por supuesto. Y pues mira, cosas que hacer que sirvan desde esta gran plataforma, desde este gran escenario que es el Fuerte de San Diego. Magnífico. Pues hay muchísimo. Y pues sí, hay circunstancias que, como he dicho, no nos ayudan mucho, pero quejarnos tampoco va a resolver. Tampoco va a resolver el asunto. Entonces, ¿qué nos queda más que darle para adelante? ¿No? Entonces, el Fuerte, desde lo que hemos estado platicando, las razones por las que nace, todo el tiempo que tuvo servicio al cuidado de la nao, se abre la comercialización, entonces desaparece la nao y nos queda este monumento precioso en el que ahora tenemos un museo, en el que por fortuna están involucrados principalmente el Instituto Nacional de Antropología e Historia, con esta serie
de intelectuales, académicos, como es nuestro actual director, el antropólogo Joel Omar Vázquez, y que también tiene la misma preocupación que Diego, o sea, tienen... Es de la misma línea. Sí, son, ¿no? se conocen y además han trabajado muchísimo tiempo en el instituto. Pues por supuesto que hay esta preocupación por hacer cosas nuevas. Estar en el fuerte es un gran reto, Marcelo. Pero estar en cualquier museo. Yo sé que tú también tienes aquí, aquí ustedes también tienen pues complicaciones, digamos, que nacen día con día y que hay que resolverlas. Entonces, pues hermano, no hay otra cosa más que seguir cuidando el monumento, su acervo, honrarlo, darle el lugar que le corresponde, por supuesto abrirlo, hacerlo de brazos abiertos para la sociedad en general, para el público, por supuesto respetando la normatividad que nos rige para este tipo de monumentos. Y pues seguir trabajando, hermano, porque no Fíjate que acabas de mencionar algo interesante, que esto es una curiosidad, diría yo, hasta personal. La pregunta es, ¿de quién es el fuerte de San Diego? O sea, ¿pertenece a la federación, al estado o al municipio? Bueno, ¿y de quién es el acervo? Ajá, bueno, ese es otro asunto, ese es otro chisme que no hemos platicado. Primero, el fuerte pues está bajo el resguardo y cuidado del Instituto Nacional de Antropología e Historia, como patrimonio de la nación. Es un monumento histórico y pues creo que este término te dice de quién es, ¿no? El patrimonio pertenece a toda la nación. Ojalá que después lo podamos convertir en patrimonio de la humanidad. Y bueno, el INAH tiene esta responsabilidad de cuidarlo, de preservarlo, conservarlo y demás. En cuanto al acervo, cuando se forma el museo, el acervo llega de diferentes puntos. Como sucede, inclusive intercambiamos piezas, unos museos con otros, y si tú tienes una pieza que te interesa para una exposición, pues la solicitas y hay esa posibilidad. Y principalmente hubo la participación de Rodrigo Rivero, que este hombre tiene pues una colección muy vasta. Anticuario. Sí, es un hombre muy accesible. Él prestó durante mucho tiempo una gran cantidad de acervo para el fuerte. Cuando viene la reestructuración reciente del 24, retiramos mucha de su colección y hoy día la tenemos almacenada en espera de regularizar algunos aspectos. Normativamente tú sabes que es complicado no tener perfectamente establecidos los términos en los que tienes una colección, porque al rato tú llegas y me dices, yo te presté un barco y ya no está en las condiciones que te lo di y vale tanto. Sí, no, o bien, oye, yo te presté un barco que nunca te presté. Bueno, esa es otra modalidad de préstamo. Sí. Entonces, no es un conflicto, ni siquiera es un asunto más bien de tratar de establecer correctamente en qué términos sus colecciones, las que todavía nosotros pudiéramos conservar en el fuerte, en qué términos están. Él tiene su documentación, nosotros igual. Tenemos nada más que a través del jurídico, que es el órgano que nos rige, dejar perfectamente claro esta parte y si nos convenimos en que se pueda quedar por nosotros, está bien, pues, porque él tiene colección muy interesante pieza, y que contribuye a la función del fuerte, pues porque no olvidemos que el fuerte pues prácticamente lo primero que relata es la historia de Acapulco. Entonces esa parte no la debemos de perder de vista, y con un estudio, digamos, meticuloso y bien elaborado, si es preciso, como ahora que se incrusta esta parte de la exposición de afrodescendencia, pues se puede, ¿no? Mediante una reestructuración del guión museográfico,
y obviamente pasando por los diferentes espacios del instituto, pues, museos y exposiciones, y si hay algunos otros centros de la coordinación civil. Entonces, pero bueno, ese es el asunto de la colección y del fuerte, es así. Sí, por fortuna te digo, en el 86, que es cuando el fuerte arranca como museo. Pues se llega a esta conveniencia de por lo menos 4 partes: el gobierno del estado, el municipal, la asociación civil y el Instituto Nacional. Hay una asociación de amigos del museo. Hay una asociación, ¿verdad?, civil que, por cierto, hace un momento me visitaron unas personas y encontré a miembros que resulta que son miembros de esa asociación, y digo, oye, ¿y por qué no retomamos esa parte? Porque hay muchas acciones que se pueden emprender a partir de la existencia de una asociación. Me dicen que van a tratar de buscarse, de reunirse para venir al fuerte y pues ver qué podemos construir juntos. Por supuesto, que todo lo que busquemos tiene que ser, ya he dicho antes, en el cuidado en el respeto a la normatividad y como beneficio para disfrute de gente, los visitantes, ¿no?, del pueblo, del pueblo de México y de cualquier otro que nos visite. Del turismo, claro, por supuesto. Sí. No sé, Alfonso, ¿alguna duda? No, yo creo que está muy bien. Sí. Bueno, entonces vamos a ir concluyendo. Lo primero es pues agradecer tu presencia aquí. Ha sido muy ilustrativo. Fíjate que, porque somos complementarios. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de esta complementariedad entre el Fuerte de Santiago y el Museo Naval. Aquí tenemos un medio casco de la nao San Pedro, el famoso barco con el que Urdaneta encuentra el camino de regreso de Filipinas a Acapulco. Ya conocemos esa historia. Y este medio casco está armado con la mercancía que salía de aquí, de Acapulco, para Filipinas. Es correcto. Y ustedes tienen un medio casco de la misma nao San Pedro, pero con la carga que venía de Filipinas para acá. Es correcto. Son complementarios, uno con el otro. Que por cierto, voy a aprovechar para pedirte que en algún momento que tengas espacio, hagamos el movimiento para que vayas a reacomodar la carga, porque se cayó todo. No está acomodada conforme. Sí. Pero ¿no lo iban a llevar a Zacatecas? Sí, de hecho lo tiene actualmente el Museo de Guadalupe en Zacatecas. Lo vino a buscar Víctor Hugo. Sí, con mucho gusto, claro. Sí, hermano, pues que es que son detalles. Te das cuenta, claro. Hay gente que llega y dice, pero no está acomodado como... Sí, ya nos lo dijo Marcelo Adano, que hay que acomodar. Sí, porque debo decir, y ahora voy a presumir, porque ese modelo de medio casco lo hicimos nosotros. Sí, lo hizo este museo para el Fuerte de Santiago. No solo ese, y ahora tenemos el otro que hiciste el también. Completo, con el todo velas y todo. Sí, claro. Que también es el San Pedro. Sí, es correcto. Sí. Entonces tenemos esa gran relación. Entonces, insisto, agradecer tu presencia, nos aclara muchas cosas. Y pues más que nada es sinónimo de una relación inevitable entre el Museo Naval y el Fuerte de San Diego. No hay para dónde hacerse aquí. Y qué bueno. Porque pues la historia marítima es algo consustancial de Acapulco. Su historia empieza con esto. Y el Fuerte, buena parte de su acervo se dedica a esto. Por ejemplo, es una de las instituciones que tiene el mayor número de piezas del comercio con Asia, con Filipinas, ¿no? Creo que el que tiene más es el Museo Franz Mayer en la Ciudad de México, y el Fuerte es el segundo lugar, hasta donde yo sé. O sea, hay unas piezas espléndidas ahí, por cierto, sí, ¿no? Los marfiles que son... decía yo hace un momento que se antojan muchas cosas todavía para complementar la información. Y en las partes externas del fuerte, son los jardines, las terrazas que hay. Ya sé para dónde vas. Nosotros, yo en algún momento decía, pero creo que yo no lo explicaba bien porque pues todos me votaban como, pero ¿para qué, no? O sea, hasta que un día fue precisamente a Marina Núñez que le dije, es que la idea es que hagamos aquí
en las partes de circulación empecemos a plantar carambola, cacao, un cafeto, y le pongamos su cédula para que entonces los recorridos, los jardines también se aprovechen. Esa es otra parte que es como que son partes desperdiciadas, ¿no? Todo eso tiene que explotar, porque hermano, pagamos jardinería por todo eso y resulta que no se explota. No, entonces, exacto. Y por ejemplo, a mí yo me enamoré de ese proyecto cuando me lo planteó por primera vez Víctor Jasso, pero ya después contigo. Las plantas que llegaron de Asia aquí, llegaban por aquí. Es correcto. Es más, en el Jardín Borda de Cuernavaca lo creó el hermano de José de la Borda, el minero de Tasco, el que hizo Santa Prisca, porque él era, decían naturalista, se decía en aquella época, para aclimatar las plantas que venían de Asia aquí en México. Entonces hay una enorme tradición en este sentido y se puede considerar un magnífico acervo. Poco sabemos, poca gente sabe que, por ejemplo, los cocos, los mangos, bueno, los mangos sí, por el mango Manila, ¿no? Pero el tamarindo, la jamaica, la playa de Gaya, la carambola, que vienen de Asia. O sea, mucha gente piensa que hasta la China poblana. No, y las especias además. Sí. Y mira, un día alguien me estaba ayudando en la jardinería y había árboles que su follaje ya apenas, después del huracán, apenas estaba tomando forma, ya había cubierto prácticamente una zona y en esa parte ya no entraba sol. Y yo así como acariciando, dije, este es el lugar ideal para poner café, porque debe de estar la sombra y demás. Viene hermano y le tumba la copa porque ya había rebasado. Sí, era lo que hizo, pues es cierto, eso lo hacemos porque tapa la vista al mar, pero le tumbó más. Y le dije, me acabas de destruir el microclima que estaba yo construyendo para este proyecto. Pero el proyecto, fíjate que inclusive cuando vino Andrés Albo, que es el de gestión social de Banamex, le platicábamos este proyecto y dijo, ese proyecto me gusta. Sí, cómo no, está muy interesante. ¿Cómo no? ¿Y dónde lo piensan poner? No, pues de entrada aquí, las plantas chicas aquí, de las que no hacen follaje alto, de las que puedan resistir el sol, porque esa parte está expuesta. En fin, hay que hacer una serie de estudios. Sí, para que funcione. Pues. Y con quien tenemos una relación también muy buena es con el amigo Felipe de Sembrando Vida. Y él en una ocasión me dijo, tú hazme la lista de lo que necesites y yo veo cómo te lo consigo. Qué bueno. Y lo hacemos. Entonces, igual, pues tenemos que priorizar los proyectos, cuáles le metemos más fuerza, porque pues, también Banamex no nos va a dar todo. Va a decir, o te compongo los baños o te hago un jardín. Bueno, pues los baños y las rampas son más importantes para la atención al público. Pues, sí, y bueno, pues ahí tendríamos que ir opcionando en esa parte. Y si no, pues nosotros de a poquito. Yo decía, bueno, pues nos traemos de 5 en 5 plantas y las vamos sembrando conforme al clima que podemos generarle. Y así, pero te repito, hay muchísimas cosas. Eso se va a hacer. Pero bueno, pues mira, de verdad, agradezco muchísimo. Ya sabes que cuando nos sentamos a platicar tú y yo, se nos vienen las horas encima. Y pues siempre nos queda faltando tiempo, pero también entiendo que ya nos estamos extendiendo. No, vamos bien. Pues hermano, ¿qué te digo? Te agradezco muchísimo la oportunidad de estar aquí, de que me permitan platicarles parte de lo que me inquieta en relación de la historia con el fuerte. Porque te digo, son muchas cosas más. Hay muchísimos aspectos. De hecho, propuse a Manuel que hiciéramos una conferencia sobre estos aspectos que muy poco público conoce. Claro. Hay gente que no sabe, como tú decías, que este fuerte no es el primero, sino que es el segundo. Sí. Que nadie le hizo caso a San Carlos. Que nadie le hizo caso a San Carlos, que le siguieron diciendo San Diego por costumbre, o porque les valió. Sí, las dos. En fin, y pues nada, en cuanto haya otra oportunidad, yo con gusto aquí estaré. Pues voy a aprovechar para amenazarte diciéndote que vamos a invitarte va a haber, claro que sí, porque tenemos mucho tema. Sí, el fuerte y el naval, digamos que son
hermanos, hay una parte que igual y podemos traer a Manuel, porque Manuel también tiene mucho que decir sobre el Fortín. Sí, que él ha también, trabajado eso, que sí. también es contemporáneo, Sí, claro. y que también tiene una razón de ser, de Sí. existir. Y que muy poca gente conoce, Exacto. por cierto. Si conocen poco al Fuerte, menos al Fortín Álvarez. Sí, Eso sí. sí. Bueno, muy bien. Entonces, Alfonso. No, pues nada más agradecerle, ¿no?, al maestro Silvio que estuviera aquí, y seguramente van a pasar por aquí las redes sociales, ¿no?, de Facebook, TikTok e Instagram. Sí. Sí, agradecerle también al equipo, ¿no?, a Edgar, a Camps, a Víctor, que están ahí detrás, ¿no?, de cámaras. Y pues nada, sí, Bueno. hasta el otro miércoles, ¿no? Muy bien, Sería. entonces, bueno, pues una vez más agradecemos su atención, la atención de todos, insisto, todos nuestros navegantes, que son los que nos siguen en el programa, y como bien dice Alfonso, los esperamos este miércoles en la presentación de este programa, y las próximas semanas vamos a continuar con otro tema. Por cierto, en la próxima semana, yo ya anuncié algunas cosas que me fallaron, pero bueno, voy a seguir. Vamos a hablar sobre el Galeón de Manila, porque se conmemora el Día del Galeón, Es creo que cierto. es, si mal no recuerdo, el 7 de octubre. Ajá. Entonces queremos esa semana, la próxima semana, dedicar el programa al Galeón de Manila. No voy a hablar ahora de cuál va a ser el tema, porque hablar del Galeón de Manila son también muchísimos temas, pero vamos a presentar este tema. Entonces, una vez más, muchísimas gracias. Súper tema. Sí, claro. Muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando, y hasta pronto.